Sigo con la lista, ya estamos llegando al final del evento. Voy a invitar a la arquitecta Patricia Flores, arquitecta por la facultad, por la FADU, por la UDELAR, Facultad de Arquitectura, máster en Construcción Civil por la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Porto Alegre, doctorada en Arquitectura también por la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, consultora Lean, quien nos va a exponer sobre la importancia de la planificación integrada para gestionar la seguridad con obras de construcción, una visión desde el Lean Construction. Adelante. Gracias. Paso con esto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Ya estamos llegando al final, así que bueno, un ratito más. Les pido de paciencia. Muchas gracias a la Cámara por la invitación y el espacio. Y bueno, en realidad lo que pensaba plantearles y compartir con ustedes tiene que ver con un tema que se ha mencionado de forma reiterada y que es una de las preocupaciones que tenemos siempre cuando hablamos de cómo gestionar la seguridad y que tiene que ver con la planificación. El título de la ponencia en realidad es Prevención de Riesgos y Seguridad en Lean Construction, que ahora les cuento un poquito qué es para los que nunca escucharon eso, pero poniendo foco en la planificación y en la planificación integrada. ¿Por qué integrada? Porque en realidad, si bien nosotros podemos hablar de que podemos planificar y debemos planificar todas las instancias del ciclo de vida de cualquier producto, uno más es un producto de construcción, ¿no? Un edificio, una obra de arquitectura, la gestionamos como cualquier otro tipo de producto. En este caso vamos a poner foco en lo que es la planificación integrada en la producción y la seguridad. Ahora hablamos un poquito más. Primero que nada, contarles que parte del trabajo y de las investigaciones y ejemplos que voy a mostrar hoy fueron desarrollados en líneas de trabajo que nosotros, nuestra universidad, la Facultad de Ingeniería, de Química y de Arquitectura, que trabaja conjunta con líneas de investigación en seguridad, algunas con énfasis diferentes, algunas en diplomados que no tienen que ver con construcción, pero sí abarcan el tema de seguridad, comparten con otras universidades como son las de Río Grande do Sul, de Porto Alegre y la Universidad Católica de Chile, que también desarrolló algunos de los trabajos que hoy les voy a compartir con ustedes. Bueno, entonces, hablar de gestión en este caso es hablar. Cuando hablamos de gestión de la seguridad, no lo podemos desprender de lo que es la gestión de la producción. ¿Y por qué es importante eso? Hay muchas líneas de investigación y muchos elementos desarrollados en focalizar o profundizar el estudio de la gestión en los diferentes factores que involucran los procesos de producción, los recursos humanos, la seguridad, la calidad. Hay diferentes normas, diferentes sistemas que focalizan, pero de alguna manera de forma desintegrada o de forma muy focalizada, muy estanca. Entonces, el gran desafío o el desafío que más nos planteamos es cómo integrar la seguridad al resto de la planificación partiendo de la producción. ¿Tá? ¿A qué me refiero con eso y por qué es importante mejorar la planificación de la producción? ¿Qué ventajas tiene sobre la seguridad? En realidad hay varios marcos conceptuales que desarrollan esto. Uno de ellos es la Lean Construction. La Lean Construction en realidad que es un abordaje contemporáneo en el cual trata de superar algunas de las limitaciones que tiene la gestión tradicional respecto a algunos aspectos. ¿Tá? Se llama Lean Construction, también conocida como construcción sin pérdidas, que en realidad está ligada a
los primeros pensamientos de esto fueron ligados a todos los procesos de producción Toyota, ¿no? Que vienen en realidad de otros paradigmas y de otros contextos, pero ¿cuál es el concepto y cuál es la base conceptual del asunto? Lo que dice este tipo, esta metodología, esta filosofía, le dicen algunos, plantea de que si nosotros queremos tener procesos más eficientes, más seguros, la forma es tratar de focalizar y de eliminar todas las tareas que no deberían ocuparnos tiempo, todo lo que esta filosofía llama todas las tareas que no agregan valor, ¿no? Hay que poner foco en lo que el cliente o el proceso necesita y todas las otras actividades habría que tratar de eliminarlas. ¿Eso por qué es importante para la seguridad? Porque en realidad eso está planteado pensando en un proceso de producción que no puede desintegrar, entre otros factores, la seguridad. Pero ¿por qué especialmente importa para la seguridad? Porque cuando yo me veo presionado en mis procesos de producción, ¿no? Estoy en una obra, si bajamos esto a un ejemplo, en realidad lo que queremos decir es que si yo tengo que atacar una determinada tarea en una obra y de alguna manera me veo presionado porque ¿no? Tengo que tener tal tipo de rendimiento, tengo que cumplir con un determinado plazo, todos esos factores me van presionando y hacen que yo, de alguna manera, ¿no? El operario, los procesos, vayan desviándose y empiecen a tomar actitudes, situaciones de riesgo, ¿no? Van levantando lo que llamamos la línea del riesgo aceptable. Eso es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Que empiezan a aparecer las improvisaciones, empiezan a aparecer los atajos porque la carga de trabajo es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se plantea cuando yo digo, bueno, tenemos que gestionar evitando minimizar esas presiones? ¿Cómo minimizo esas presiones? Y bueno, yo gestiono mejor mi producción, hago que la carga de trabajo sea menor, planifico para que los operarios realicen una tarea en un plazo más adecuado. Entonces, mejorando la producción, estoy mejorando la seguridad. Esto es como la base conceptual del asunto. Es como entender que no puedo gestionar ni planificar, y gestionar es planificar la seguridad desintegrada de lo que es la producción. Entonces, un poco la idea de hoy era, primero, plantearles como estos conceptos generales, pero además mostrarles algún tipo de herramientas que hacen que esto, ¿no? Lo podamos hacer de una manera más pragmática. Esa es como un poco la idea. Entonces, ¿por qué es diferente este abordaje a las prácticas tradicionales? ¿No es lo que hicimos siempre? Bueno, en realidad no. En realidad los modelos más tradicionales siempre tienen algunas diferencias. Por ejemplo, ponen el foco más en las personas y no tanto en los procesos. ¿Tá? Parte de la base conceptual de esto es entender que en realidad los riesgos y los accidentes se dan cuando estos sistemas o estas situaciones de obra se ven presionadas por esas otras cosas que hacen que de a poco y de forma media imperceptible las actividades de la obra, lo que se llama el sistema, vayan migrando para situaciones de riesgo y que terminan en general en situaciones que colapsan y pueden dar accidentes, cuasi accidentes. Entonces, uno de los desafíos es ese, es tratar de cambiar el enfoque de las personas a los procesos. Que los procesos en realidad están dados por personas, ¿no? Pero en realidad están dados por personas, por recursos, por flujos, por una cantidad de otras cosas que son además de las personas. Entonces, cuando yo gestiono y planifico, no voy a planificar solamente actividades o actividades, lo que se llama, lo que la teoría, la bibliografía llama actividades de conversión, que son simplemente pensar un proceso de producción como
elementos, ¿no? Recursos que ingresan y un producto físico que sale, sino que es mucho más complejo que eso. En realidad es eso, más los flujos, más los transportes, más las esperas, ¿no? Más una cantidad de otras cosas que hacen que eso no sea solamente las personas y las actividades de conversión, sino que sean procesos más complejos que yo tengo que gestionar. Esa es como un poco, ¿no? el trasfondo. Entonces, parte de esta metodología es empezar a tratar de ver cómo planificar. Tomando en cuenta esa visión conceptual, bueno, ¿cómo planifico? ¿Qué metodología? ¿Qué es lo diferente de qué podría planificar yo diferente? ¿Cómo podría hacerlo? Para no caer en las limitaciones que ya se detectaron en esa planificación tradicional. Una planificación que en general llega luego que las cosas suceden, no puedo hacer un monitoreo en tiempo real de las cosas, sino que siempre son, más que proactivas, son reactivas. Entonces, bueno, eso es lo que en realidad esta metodología intenta visibilizar, explicitar. ¿Tá? Entonces, bueno, una de las cosas más importantes es jerarquizar esa planificación, identificar que no todo tiene el mismo nivel, ¿no? Cuando yo comienzo una obra, hay cantidad de información, ¿no? El grado de incertidumbre y de variabilidad, ¿no? De cosas variables que voy a tener. Hoy decía Robert, creo que era que planteaba, lo que yo sé es que la obra va a cambiar desde el día 1, ya sé que va a ser diferente. Bueno, exactamente. Es una de las características propias de esta industria que otras industrias mucho más seriadas, estandarizadas, no tienen. Nuestra industria tiene esa particularidad, una altísima variabilidad y un grado de incertidumbre importante, desde los aspectos climáticos que hacen que tengamos una variabilidad y una incertidumbre de que nunca sabemos qué tanto podemos planificar o no, hasta otro tipo de definiciones que yo no tengo desde el día 1 que empiezo a leer. Entonces, ¿cuál es la forma de ir gestionando o manejando esa incertidumbre y esa variabilidad? Bueno, uno de los planteos es esto, es generar niveles de planificación, ¿no? Entonces tendré un nivel de planificación a largo plazo, que tendrá unos determinados objetivos, otro mediano plazo y otro corto plazo. Es distinto esto de lo que veníamos. Capaz que el nombre no es muy distinto, más allá de que aparece un primer nivel medio de planificación que no siempre está explicitado en lo que conocemos nosotros como planificación. Cada uno de estos niveles tiene un objetivo particular, ¿tá? El nivel a largo plazo, que es el inicial, que es el primero que yo hago en una obra o que yo hago en un proceso cuando voy a planificar, en realidad, ¿qué objetivo tiene? Tiene como objetivo llegar al detalle de la actividad no sé, les digo, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a hacer la planificación de un edificio y no sé qué día y en qué momento y en qué circunstancias voy a colocar la grifería del baño del piso 14, no lo sé, no pretendo saberlo, ¿tá? Entonces, ese grado de detalle no se lo puedo exigir a una planificación de largo plazo. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué le podré exigir? Y grandes etapas, hitos importantes, eso es la primera planificación. El resto, como decían hoy, planteaban algunas de las ponencias que compartían los compañeros anteriormente, eso lo voy a ir haciendo a medida que la obra va evolucionando. A medida que yo voy teniendo mayor información, voy a ir generando un detalle mayor de esa planificación. Entonces tendré herramientas que me sirvan para ese herramientas que sí se usaban en la planificación más tradicional, como las cartas Gantt, los projects. Todo eso son herramientas que ¿qué me identifican? Grandes etapas, hitos importantes, ¿tá? Y me permiten dar un primer eslabón de aproximación hacia ese medio plazo.
Ese otro medio plazo sí es importante. ¿A qué le llamo medio plazo? Y bueno, y dependerá, ¿no?, del tipo de obra, dependerá de la duración, dependerá de muchos factores. Pero estoy hablando de un horizonte temporal de unas 5 semanas, 2 meses, dependiendo un poco, por eso vuelvo a decir, ¿no?, de la duración. Pero es eso, es donde yo puedo tener un escenario con un poco menos de incertidumbre, un poco más certero. ¿Tá? Entonces, eso sí lo puedo planificar con un detalle mayor. Y ahí, en todo esto que estoy hablando, que dirán, ¿para qué estamos hablando todo esto que es de la planificación de una producción? Porque en todo esto tiene que estar incorporado el requisito de la seguridad, ¿no? ¿Y cómo lo incorporo? Y bueno, ese largo plazo, ¿qué va a ser? Va a ser, por ejemplo, una de las herramientas en seguridad para planificar un largo plazo es un estudio de plan de seguridad inicial, ese que el decreto me solicita que yo presente, que tendrá grandes etapas, podrá identificar actividades concretas, procesos críticos que yo tenga en determinados momentos, hitos particulares, pero no va a tener el detalle de todas las tareas que yo voy a tener que realizar en mi obra. Inclusive porque hay muchísimas de esas que son emergentes, que ni siquiera las tengo, no es simplemente porque no tenga la información, es porque todavía no surgieron, no existen. Entonces, ese plan dinámico es el que va a acompañar esta planificación dinámica también. Entonces, aparecerá un mediano plazo donde yo gestionaré eso. ¿Tá? ¿Y qué gestiono yo? Hasta llegar a mi corto plazo, que es mi plan semanal, que es lo que yo planifico, y allí tiene que haber, cuando se hacen esto es en general, ¿cómo lo hago? Y bueno, lo hago con reuniones semanales, los hago con reuniones mensuales, lo hago con reuniones, ¿no?, que se desarrollan en equipos de trabajo de forma colaborativa, tienen que estar todos los representantes incluidos. Y parte de ese equipo tiene que ser el encargado de la seguridad de la obra, ¿tá? El técnico prevencionista, el delegado, todos ellos tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas son los que identifican y pueden identificar a medida que se va planificando la producción cuáles son las alertas, las tareas críticas que tengo que planificar. Entonces se van generando allí herramientas que me permiten ir identificando desde ese largo plazo hasta el corto plazo cuáles son las tareas que... Entonces, en ese medio plazo, ¿qué es lo que yo intento hacer? Intento de alguna manera generar un escenario o una serie de procesos y de actividades que tengan una mayor incertidumbre, que sean seguras. Entonces, esto en esta metodología se llama hacer el análisis de las restricciones. ¿Qué es? Es eso, es pensar, bueno, para las tareas que yo voy a tener que hacer en mis próximas 5 semanas, 8 semanas, depende del recorte temporal que hice, ¿cuáles son las restricciones que tengo que levantar? Bueno, que me lleguen tales materiales, que tal equipo, que la gente se capacite en tal cosa, y ahí tienen que estar incluidas las de seguridad como otras más. Tendrá que haber un responsable que levante esas restricciones. ¿Qué me permite hacer eso? Me permite, de alguna manera, pasar, una vez que todas esas restricciones se levantaron, esa tarea ya es una tarea que cuando yo la comience a hacer, no voy a tener ningún impedimento, no voy a tener restricciones. Entonces, de esa manera, una vez que la comience, no voy a tener, se supone que no voy a tener presiones extras al propio proceso y a la propia actividad que me impidan o me presionen para que entonces la tarea se va a hacer de forma eficiente y además segura. Eficiente, ¿por qué? Porque tiene un principio, un fin, se puede terminar, no me va a quedar a medias, no voy a tener ningún problema, salvo que tenga algún imprevisto, pero en principio si está como estaba prevista ser, que se produjera, en realidad, entonces, esa es la función más importante de esa planificación de mediano plazo y pasa a ser un nivel
muy relevante en la planificación, porque es la que me permite que el resto de las, ¿no? que mi plan semanal, que es lo que a mí me importa, se dé de forma eficiente y seguro. Entonces, ¿cómo gestionar ese nivel medio? Es como un poco lo importante. ¿Tá? Entonces, bueno, ahora no vamos a poder explicar por el tiempo, ¿no? Todos los niveles de planificación, pero el objetivo era por lo menos presentar o marcar la relevancia de gestionar esa planificación de medio plazo. Entonces, ¿qué cosas le vamos a pedir a esa planificación de medio plazo? Primero que nada, y que siempre, además de los otros factores que están involucrados en el proceso de producción, esté la seguridad como un requisito más a levantar en ese análisis de restricciones. Entonces ahí tendrá que haber un encargado de seguridad, un responsable que levante esa restricción, capaz que es hacer un documento, tal vez pueda hacer una capacitación para que un trabajo se haga previamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros no gestionamos bien esas restricciones? Y bueno, los trabajos se terminan haciendo, ¿no? Con improvisación, making do le dicen algunos autores, es eso, el making do es el improvisar. Bueno, lo tengo que hacer y improviso. Entonces, cuando improviso, en realidad es que empiezan a aparecer los factores de riesgo que no planifiqué, que no preví, que no anticipé. Otro de lo que le voy a pedir al planeamiento de medio plazo es identificar no solo las actividades, sino la interdependencia que hay entre una y otra. La complejidad en realidad se da de ver eso. ¿Y eso cuándo? ¿Por qué es importante gestionarlo allí? Porque en esas reuniones de medio plazo, cuando se planifican estas cosas, es cuando surgen, porque en general, como se hace con un trabajo colaborativo, están todos los actores allí, los subcontratos, los gerentes de la obra, el técnico de seguridad. Entonces, ahí es que empiezan a aparecer esas interdependencias que a veces en un análisis no tan contextualizado no aparecen. ¿Tá? Entonces, bueno, le voy a pedir eso y además le voy a pedir que se discuta. Acá yo ponía métodos ejecutivos. En realidad lo que quiere decir es cómo efectivamente voy a hacer esa actividad. Por ejemplo, bueno, si tengo que fijar mis cinturones de seguridad, ¿a dónde? No podré poner. ¿Se fijarán a un elemento de la estructura? No, a ver, ¿a qué elemento de la estructura? ¿En qué lugar? Es el piso 4. Bueno, ese grado de detalle en este nivel medio yo ya lo tendría, que es parte de las restricciones que tengo que ver. Ese nivel de detalles al cual yo tendría que llegar, para que recién esa actividad yo pueda decir que está pronta para ser comenzada, sin que tenga ningún problema en cuanto a su finalización de forma eficiente, ¿no? En tiempo y en el plazo y con los recursos que tenía planificado, pero además de forma segura, porque yo a veces puedo terminar las actividades, pero haciéndolas tomando riesgos que eran innecesarios o que no tenía por qué tomar. Entonces, ¿cuál es la forma de esto? Anticipar eso. Y para anticiparlo, la seguridad tiene que ser una restricción más a levantar. Entonces, bueno, puedo tener 1000 tipos de restricciones, ¿no? Pero bueno, los referidos a la seguridad, en realidad, tienen que ver con todas las cosas que en realidad legalmente necesitamos, ¿no? Que hacer. Pero además las cosas que no solo legalmente son exigidas, eso es lo base, la base de eso. ¿Tá? Entonces, bueno, tendré protecciones colectivas, equipos de protección individual, todas las capacitaciones, ¿tá? Que tenga que hacer, no solo de cada tarea en particular, sino si tengo que hacer esto, ¿no? Algún tipo de capacitación por interferencias entre un equipo y otro, el diseño de las instalaciones de seguridad, los cinturones, ¿no? Algún tipo de instalación particular, todos los espacios de trabajo. Y bueno, y para cada una de esas cosas tendré que tener
para cada una no, pero para los que sean necesarios, como pueden ser un proceso crítico, una actividad crítica, tendré que tener un plan específico que se incorporará a ese plan. Hoy se planteaba el tema de cómo es el estudio y plan de seguridad. El estudio y plan de seguridad, en realidad, bien entendido, más allá de lo que después uno hace en la práctica o no, bien entendido que ese es un documento que en realidad es un documento dinámico, ¿no? Que tiene un X contenido al voy de alguna manera identificando cuáles son las restricciones que yo voy a tener que levantar para que ese proceso se dé de forma segura. Esta es otra herramienta en la cual trata de poner foco en la importancia de planificar los procesos críticos de una obra. Por ejemplo, esto que es la colocación de una escalera prefabricada, es un ejemplo de una obra en Porto Alegre en donde había que colocar una escalera prefabricada acá y otra por acá, que no estaba prevista desde un inicio porque iba a ser otro tipo de escalera y otro tipo de sistema constructivo. Entonces, bueno, se tuvo que realizar una planificación particular para eso, ¿tá? En la cual se identificaron, bueno, cuáles restricciones había que hacer, qué tipo de protecciones colectivas, qué tipo de dispositivos había que ir incorporando en cada uno de... Hay un trabajo que trae esto muy en detalle, que después por allí al final les puse la información para que lo puedan profundizar si quieren. Bueno, y otro tema es cómo hago, hoy por allí se planteaba de que tan importante como planificar es poder monitorear esa planificación, ¿tá? Monitorearla en tiempo real, que me permita ir identificando qué desvíos tengo a medida de que esa obra va discurriendo o ese proceso va discurriendo, para poder ir tomando durante el proceso y no al final del proceso algún tipo de medidas correctivas frente a determinado. El famoso ciclo de Deming que hoy planteaba Robert, ¿no? Es parte de esto mismo. Entonces yo tengo que planificar, ejecutar, medir o controlar y proponer correcciones o no, sí. Entonces, bueno, ese ciclo de Deming, que es lo que está por atrás de todo esto que habla de mejora continua, nos obliga a tener que medir, ¿tá? Entonces, un indicador muy usado en esta metodología es lo que llamamos el porcentaje de paquetes seguros. ¿Eso qué es? Es de esa planificación que yo tengo, cuáles son los paquetes de trabajo, las actividades de trabajo que yo realicé, pude terminar en esa semana que planifiqué, pero además la pude terminar no de cualquier manera, la pude terminar de manera segura, ¿tá? Porque indicadores que en general, esto está basado en lo que se llama porcentaje de paquetes completados en un ciclo, ¿no? Que es un indicador de producción. Esto es de paquetes culminados, pero además de forma segura. ¿Qué es de forma segura? Y bueno, que no tuvo fallas ni en la planificación, ni en la implementación, y que además, una vez que se ejecutó, no tuvo ni accidentes, ni cuasi accidentes, ni... Entonces, eso es que fue 100% seguro. Entonces, ¿eso qué me permite a mí? Si yo monitoreo los indicadores de producción con los de seguridad, en realidad es una forma de evidenciar y de explicitar si yo estoy trabajando adherido o no a mis medidas preventivas que en algún momento me fui, ¿no? que en este medio plazo y en esta planificación me fui pautando.
¿tá? Porque yo podría tener una obra con índices de productividad muy altos, pero muy insegura, o al revés. Entonces yo tengo que ir equilibrando este monitoreo de forma integrada de la producción y de la seguridad. Eso es un poco lo que estos indicadores plantean. Acá hay algún tipo de ejemplo, ¿no?, de cómo hacer para hacer el relevamiento de estos tomas de datos, ¿no? Entonces se va planificando cuáles son los paquetes de trabajo para una semana. Entonces son checklists, pero checklists que tienen un determinado contenido y un determinado objetivo. Y tan importante como registrar si el paquete se pudo realizar de forma segura o no, es registrar las causas por las cuales no se pudo realizar de forma segura. Porque eso es lo que a mí, el estudio de causas de estas causas de no cumplimiento de paquetes seguros, es lo que me puede ayudar a generar lo que decimos el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, ¿qué es? Es de alguna manera identificar cuáles son los posibles problemas que estoy teniendo para ir proponiendo medidas correctivas de eso. Un poco esto que plantea esta diapo, ¿no? Que es, bueno, eso, es controlar para poder ir identificando si mi sistema, no yo, ¿no? Si el sistema está de alguna manera aprendiendo o incorporando ese ciclo de Deming con las acciones correctivas. Entonces allí tendré que identificar cuáles son los indicadores. ¿Yo voy a medir todo en mi obra? No, no voy a medir todo. Voy a poner foco en los indicadores que me están preocupando. Por ejemplo, las causas de no cumplimiento o de, si yo veo que hay determinados eventos que siempre se dan de forma sistemática, semana a semana, bueno, de alguna manera tendré que atacar medidas correctivas para realizar esas mejoras Esto es un poco lo que les contaba. Acá es un monitoreo en el cual la línea rosadita, ¿la ven rosada? Sí, la línea rosada es el indicador de producción y la línea azul es el indicador de paquetes seguros que yo voy culminando semana a semana. Si yo tuviera una adherencia completa entre los dos indicadores, esa es la situación ideal en la cual todos los trabajos que yo estoy realizando se están realizando según las medidas que yo pauté y de forma segura. Ahora, los desvíos que yo voy teniendo, tengo que estudiarlos. Bueno, acá, ¿por qué esta semana tiene este salto y cuál fue la causa? ¿Esta misma causa es el mismo salto que tiene la siguiente semana? Entonces, bueno, hay ciertos eventos, que se vienen repitiendo de forma sistemática. ¿Qué es lo importante y qué es lo que está en la base de esto? Es que en realidad lo que yo hago es tratar de dar visibilidad a los problemas que de alguna manera quedarían, si no, ocultos o en una planificación informal, más informal. Entonces, de esta manera yo visibilizo y me permite gestionarlo. Si yo no los visibilizo, no los identifico, de esa manera no los puedo gestionar. Por ejemplo, en este caso es otro ejemplo que trabajamos en donde era para la misma empresa, se estudiaron varias obras, en las cuales había una de las obras donde siempre el porcentaje de culminación de paquetes de trabajo seguros semanales siempre era muy bajo, porque su producción era igual que el resto de las obras, no estaba atrasada, no tenía ningún problema de producción en cuanto a desvíos de plazo, en cuanto a desvíos del avance de obra, pero siempre era una de las obras. Entonces, bueno, ¿por qué esa obra que tenía el mismo sistema constructivo tenía esa diferencia? Bueno, entonces ahí el segundo paso, ¿cuál es? Es el estudio de las causas.
cuáles son las causas que llevaron a que eso pasara. Entonces, bueno, ahí en esta obra en particular se habían detectado las interferencias con el cliente. Teníamos un cliente que venía y opinaba sobre todo y distorsionaba toda la planificación. Entonces, bueno, se tomaron medidas correctivas respecto a esos problemas que en ese momento Entonces, el análisis de las causas de estos problemas es una línea de investigación tanto o más importante que la planificación. Estos son ejemplos de lo mismo. Y bueno, y esto es poniendo foco en otro de los grandes problemas que actualmente también tenemos, cuando los equipos de trabajo no logramos de que esos equipos de trabajo funcionen de forma integrada al resto de trabajo, al resto de los equipos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los subcontratos. Entonces, la gestión del tema de subcontratación tiene que ser integrada también a este mismo sistema. Hay algunas empresas acá, inclusive de experiencias que se están haciendo acá, en donde esos subcontratos son parte de esta gestión a mediano plazo, ¿no? El sistema, esta metodología. Entonces, se los integra, entonces se van generando compromisos, se hace gestión en base a los compromisos que se van generando en esas reuniones semanales. Ahora cuando en la presentación anterior que hablaba sobre el tema de la comunicación y bueno, el tema de cómo generar compromisos dentro ¿no? La gestión de los compromisos es también algo que yo tengo que planificar. ¿Cómo genero esos compromisos? ¿Con quién? ¿Con qué metodología? ¿Cómo se hace? ¿En qué momento? ¿Qué tipos de compromisos? Bueno, eso es parte de lo que... Pero eso es lo que también hace que estas restricciones o estos paquetes de trabajo se culminen o no. Porque en realidad los paquetes los identifican los propios, ¿no? Los propios equipos de trabajo. Dicen, bueno, esta semana yo podría hacer tal tarea. El propio equipo negocia en esa reunión y se genera un compromiso semanal. Ese es el compromiso que esa semana se tiene que llevar a cabo. Y eso es lo que se va a medir y eso es lo que se va a evaluar y eso es lo que después va a seguir de registro para ver cuáles son los desvíos y cuáles son las causas que... Bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Acá hay algún artículo que profundiza un poco más algunos de estos ejemplos y de estas metodologías. Y bueno, nada, las preguntas, muchas gracias por todo.